del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en coordinación con la Comisión de Historia han organizado el webinar Movilidad Humana y Gobernanza Actual en América y Europa. Esta actividad forma parte de los eventos programados por la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador. El webinar que se presenta el día de hoy, además, y cuenta también con el apoyo del Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía, GEISA, de España, y el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAEN. Les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. El webinar será moderado por la doctora Guadalupe Suasti Toscano, a quien le voy a conceder la palabra en este momento. La representará en lugar de Belinda Camarena Vázquez, en vista de que ella se encuentra indispuesta por motivos de salud. Permítanme presentarles a quien no conoce a la doctora Guadalupe Suasti Toscano. Ella es doctora por la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, España, y miembro de la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador. Bienvenida, estimada Guadis, a su espacio de la Sección Nacional del Ecuador. Adelante, por favor. Gracias, Majito. Buenos días con todas las personas presentes en este webinar. Agradecemos la presencia de quienes nos están siguiendo desde Ecuador, desde España, desde México y también otros países que ya nos irán comentando. A continuación, iniciaremos el webinar Movilidad Humana y Gobernanza Actual en América y en Europa. Este webinar se desarrollará bajo la modalidad de coloquio durante 60 minutos. El objetivo es presentar al público interesado una panorámica de la actual gestión migratoria en América y en Europa. Se abordarán los aspectos normativos, los procedimientos y las prácticas mediante las cuales los gobiernos de los países de ambas regiones gestionan los flujos migratorios, particularmente desde el inicio del siglo XXI. Durante este coloquio, las dos expositoras, Pilar y Zaira, nos ofrecerán desde sus ámbitos específicos de investigación los argumentos para responder a una serie de preguntas que formularé para situar los elementos principales de este tema. Quienes tengan interés en realizar preguntas a nuestros ponentes podrán enviarlas a través del chat para que sean contestadas al final de las intervenciones. Se pide que estas preguntas sean concisas y muy apegadas pues, a los temas que cada una de nuestras expositoras presentará. A continuación, haré un breve perfil de cada una de ellas. En primer lugar, Pilar Cruz Zúñiga es doctora por la Universidad Pablo de Olavide, UPOT de Sevilla, España, donde también recibió el premio extraordinario de doctorado en 2017. Ha participado como investigador en varios proyectos universitarios de esta universidad y de la Universidad de Sevilla. Proyectos que se realizaron en España, en Colombia, en Bolivia, Costa Rica y Marruecos. Actualmente es docente del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. Zaira Novoa Rodríguez es abogada, máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares de España y ahora actualmente es candidata a doctora por la Universidad Pablo de Olavide con la investigación sobre la gobernanza migratoria. Actualmente es docente y coordinadora de la Maestría de Derecho, mención Derecho Notarial y Registral del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Como bien se explicó hace un momento, cada una de las expositoras darán respuesta a una pregunta que yo plantearé en cada uno de los momentos. Las expositoras tienen para dar respuesta 5 minutos y en esta primera pregunta daré la palabra a Zaira Novoa y luego pues a Pilar Cruz. La pregunta inicial dice así. A partir del año 2000 hay cambios en las dinámicas de la modalidad humana en todo el mundo. Si nos situamos en dos continentes como son América y Europa, ¿cuáles consideran ustedes que son las causas de los cambios más relevantes en estos procesos migratorios? Zaira, por favor, y un gusto conocer. Hola, buenos días, tengan todos. Antes de iniciar con la respuesta, pues bueno, quiero agradecer la invitación a participar en este webinar. Es un gusto para mí pues compartir con todos ustedes.
como con mi codirectora también, la doctora Pilar Zúñiga, Cruz Zúñiga, que pues está acompañándome ahora en el proceso de construcción de mi tesis. Muchas gracias a todos por conectarse y acompañarnos en esta mañana, por aquí por Ecuador y pues bueno, tardes por ahí por Europa. Para responder un poco a la pregunta que nos hacía Guadalupe, este, yo obviamente pues me voy a centrar un poco en el caso de América, ¿no? Entonces, si nos empezamos a hacer como un proceso reflexivo sobre cuáles fueron como esas causas y esos cambios que se han dado a partir del año 2000 en los temas de migración, podemos como mencionar para el caso de las causas en América, pues bueno, recientemente el tema de la pandemia. El tema de la pandemia ha marcado un posicionamiento en el tema de la migración, sobre todo en la región, y aunado a eso, pues también podemos mencionar los temas de situación política y económica que viven a lo interno de los países que conforman América, ¿no? En ese sentido, pues podemos citar algunos ejemplos, como en el caso de Sudamérica, pues tenemos la situación más relevante que ha estado punteando en los últimos años, sobre todo a partir del 2016, 15, 16 hasta la actualidad, es la situación política y económica que vive Venezuela. También podemos mencionar pues la reciente flujo que se está generando en el marco de la migración ecuatoriana, producto de sensaciones de inseguridad, y pues en Centroamérica pues podemos citar ejemplos como el del caso de Honduras y El Salvador, que tienen como esta singularidad por el tema de la violencia, sobre todo de grupos irregulares, que marcan como una intencionalidad en el tema de la migración. Las causas, evidentemente, pues bueno, si se diferencian, sobre todo en el proyecto de vida que se plantean las personas y se centran justamente en estas condiciones específicas que acabo de mencionar. O sea, el viraje de las políticas internas de los países y la situación económica genera una intencionalidad en las personas. Y eso evidentemente marca una pauta en diferentes periodos de tiempo en la región, ¿no? Y si hablamos un poco sobre los cambios, creo que lo significativo que podemos destacar es el tema de los flujos. Estos flujos pues están relacionados específicamente con las situaciones que se viven a los internos de los países. Como mencioné, en los diferentes periodos de la historia, sobre todo el continente, hemos visto cómo han ido variando ciertos grupos de personas migrando, flujos migratorios. En ese sentido, pues si citamos algún ejemplo, es bueno tomar de referencia las dictaduras del Cono Sur y lo que eso implicó para las poblaciones. O sea, generó que grupos de personas argentinas y chilenos salieran de sus países producto de la situación de la dictadura, porque eran perseguidos o porque no estaban dadas las condiciones a lo interno para garantizar derechos. Y lo propio pasa con los países centroamericanos y México, ¿no? Que también han sido víctimas específicamente de violencia que generan esta intencionalidad de las personas emigrar. O sea, las personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y los propios mexicanos, pues han tenido una situación específica con el tema del crimen organizado y de grupos irregulares que merman la calidad de vida de las personas y generan como esta intencionalidad para migrar. Y también pues podemos mencionar como parte de esos cambios las dinámicas que usan las personas para hacer sus travesías migratorias, sobre todo en los casos de migración irregular. ¿Por qué las dinámicas? Porque a medida que han existido imposiciones que tratan de controlar los flujos migratorios, no quiere decir que se deje de migrar, quiere decir que estas dinámicas varían. Y varían relacionadas con la travesía, el viaje que tienen que hacer, los cruces, y mientras que se conducen las redes, eso obviamente se va marcando y va haciendo respuestas, o sea, van generando cambios a partir de los posicionamientos de los países en los temas de control de flujos migratorios o de tratar de resguardar fronteras. Entonces, eso sería por mi parte en esta pregunta. Gracias, Aida, y gracias también por mantener el tiempo indicado. Pilar.
Te cedemos la palabra a ti. Muchas gracias. También quisiera agradecer a todos quienes desde el IPCH han apoyado pues, la organización de este seminario. Agradecer a Zaira y a Guadalupe por acompañarme hoy en la mesa y por la participación, y agradecerles también a quienes nos están siguiendo, acompañando esta tarde en distintos países gracias a que es el evento online. En cuanto a la pregunta concreta, yo me gustaría situarme en un plano un poco más general y amplio, empezando por una consideración sobre Europa, ¿no? Cuando hablamos de Europa por continente, pues es obvio y hay que destacar la importancia que tiene del organismo este supranacional, ¿no? Que es la Unión Europea. La Unión Europea como entidad comunitaria que agrupa hasta ahora 27 países, pues es, digamos, que tiene la hegemonía en el territorio continental europeo, ¿no? Como entidad grande hacia donde se van a dirigir luego los flujos migratorios. Entonces también luego me gustaría señalar, además dentro de lo que serían las causas, también un cambio que se produce ya desde la década, a partir de la década de los 90, en cómo la globalización del capitalismo a nivel mundial, y sobre todo esto se va a reflejar aquí en este continente, se, se construye pues como una forma, ¿no? distinta de entenderse hasta lo que había sido la mecánica, ¿no? del propio capitalismo mundial, y eso va a regular pues lo que son no solo las relaciones económicas internacionales de los países, sino también va a repercutir sobre todo en cómo se están construyendo a veces esos espacios que no quedan muy visibles, que es como la construcción de los mercados, en este caso también cómo va a transformarse esa relación capital-trabajo y cómo eso va a influir en la flexibilización laboral a nivel mundial. Y obviamente eso va a repercutir en el espacio europeo porque va a ser uno de los detonantes, por ejemplo, de la llegada de flujos nuevos, inéditos, que hasta ese momento pues no habían sido el destino principal hacia los países de esta Unión Europea. Entonces, en ese sentido, conectar con lo que ha dicho Zaira, ¿no? Esas dinámicas de la movilidad humana que toman unas características diferenciadas ya en el siglo XXI, arranca con unos procesos pues de nuevos flujos migratorios de unas regiones que no habían sido pues, no habían tenido como destino esta región europea, los países europeos. En esto pues se inscribiría, por ejemplo, esa migración que ha señalado y ha comentado desde países como Ecuador, Colombia, Bolivia, que llegan a España, Italia, sobre todo, pero también a otros países europeos. Entonces, es decir, arrancan procesos inéditos porque se han dado un cambio y una transformación en este mercado económico. También hay que decir que otro factor importante que marca cómo se está dando estos procesos de jerarquización también del trabajo y de la mano de obra, tiene que ver con esa forma en que se van dando esas transiciones aceleradas hacia una economía cada vez más de servicios, en detrimento de lo que serían las economías centradas en los bienes básicos, ¿no? Entonces, las economías europeas como economías avanzadas, pues se especializan en eso, a diferencia, por ejemplo, de los países latinoamericanos, de donde llegan estos flujos que acabo de comentar. Entonces, hace que se requiera pues mano de obra en el sentido de una mano de obra muy flexible que va a cobrar muy barato, ¿no? Sobre todo eso, mano de obra migrante, hacia sectores que no tienen tanta demanda por parte del mercado laboral autóctono, ¿no? De los distintos países europeos. Entonces eso va a significar que estos nuevos flujos migratorios pues lleguen a cubrir una creciente necesidad de esos sectores donde no hay o falta mano de obra, por ejemplo, agricultura, ¿no? Sino también el tema de cuidados, empleo doméstico, todo lo que tiene que ver con la industria del turismo, etcétera. Entonces, bueno, eso luego vamos a ver cómo marca y cambia también en las políticas migratorias. Pero bueno, hasta aquí mi exposición. Gracias. Gracias. Bueno, como hemos visto, pues en esta primera pregunta
tanto Zaira como Pilar han marcado mucho esto de los nuevos flujos migratorios, que son los que están dándose tanto en América como en Europa, pero intercontinentalmente. Y sobre todo, pues lo que señalaba Pilar, lo de las relaciones económicas entre los países que influyeron, sobre todo en el mercado económico, ¿no? Y sobre todo, o de manera particular, en las relaciones de trabajo. La segunda pregunta que me interesaría conocer de ustedes es, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, las políticas y gobernanza de las migraciones hacen referencia a los marcos conjuntos de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así como de estructuras organizativas y procesos pertinentes que regulan y determinan la actuación de los estados en respuesta a la migración en todas sus formas, abordando los derechos, obligaciones y fomentando la cooperación internacional desde el 2019. En su opinión, ¿cuáles son las principales características de las políticas y gobernanza migratoria en Europa y en América? Vamos a empezar dando la palabra a Pilar y luego pues a Zaira, recordándoles que tienen cada una 5 minutos para su exposición. Bueno, por el tiempo voy a ser muy sintética en resumir las características de la política migratoria y de la gobernanza de los flujos que se hace en la Unión Europea en concreto, ¿no? Dado que es la que tiene más hegemonía pues, en este continente europeo. Entonces, para una primera característica tendría que ver cómo se va a profundizar en dos aspectos, ¿no? Característicos de lo que ya venía siendo la política migratoria comunitaria, como es la del control de los flujos migratorios y el aspecto de la seguridad. Eso también va a ser una característica mundial, ¿no? Pero vamos a ver cómo se plasma en concreto, pues, en este espacio común europeo. Entonces, para eso tendríamos que decir que dentro de los distintos ordenamientos que tiene la Unión Europea para regular sobre todo lo que es la política exterior y de seguridad comunitaria, se construye lo que se denomina el espacio de libertad, seguridad y justicia, como los principios reguladores, ¿no? De todo lo que serían las políticas hacia los países que están fuera de lo que es el espacio Schengen, ¿no? Que regula los acuerdos, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, dentro de esa política, pues se apuesta, se dice, por una libre circulación de personas, por una inmigración y asilo ordenados. Obviamente, ese orden, pues se hace desde unas políticas que establece cuotas, establece también un sistema jerárquico de cómo se van a introducir y a dar asilo. Y quizá yo me voy a detener sobre todo por los cambios que se han dado recientemente a partir del pacto migratorio que se ha hecho reformas recientemente a inicios de octubre de este año, a través de los cuales se han modificado los acuerdos que habían, básicamente en lo que se refiere a cómo se establecen esas cuotas de personas migrantes a quienes se va a dar asilo y sobre todo algo que luego también habría que profundizar en referencia a derechos humanos, cómo se va a devolver a los países de origen a quienes no son admitidos. Entonces se construye eso, una política centrada, pues se dice en acoger, ¿no? Pero también en buscar una viabilidad a los acuerdos cuando hay crisis humanitaria, porque vamos a ver que algunas regiones van a verse más afectadas por otra en recibir a los flujos. Entonces ha habido como unos altibajos en algunos periodos, y aquí voy a señalar en concreto en 2013, en 2016, donde básicamente los países limítrofes, puede ser España, pero sobre todo aquellos que están situados en el Mediterráneo, donde llegan flujos migratorios procedentes, por ejemplo, de países de contextos donde ha habido guerra, ¿no? La más reciente Siria, pero la última Ucrania y ahora seguramente a raíz del conflicto entre Palestina y el Estado de Israel. Entonces se desencadenan flujos migratorios y como hay unos corredores y rutas, pues a través de lo que llega esas personas huyendo, ¿no? De procesos de migración forzada, sea económica o en este sentido por razones bélicas. Y entonces se ha establecido unas cuotas en estos últimos pactos de solidaridad obligatoria, pero a la vez que se dice flexibles,
porque los estados, digamos, se han comprometido a responsabilizarse de acoger a las personas que llegan a sus fronteras. Sin embargo, también ya se ha establecido unos acuerdos entre los países para que si el Estado no se quiere hacer cargo de esas personas migrantes, pues los va a devolver y va a pagar unas cuotas para que sea otro Estado el que se ocupe de ese proceso de acogida de las personas que no pueden gestionar. Entonces, en ese sentido se da una norma, una reforma a la norma de asilo que estaba bloqueada desde 2016 porque no se ponían de acuerdo. Y obviamente, aunque se dice, y de eso seguro que en la siguiente pregunta podemos avanzar un poco más, sobre unos principios de solidaridad, pero habría una cierta restricción, ¿no?, a esos derechos que antes se habían construido para poder acceder desde las fronteras exteriores. ¿A través de qué mecanismos podrían entrar las personas migrantes? Gracias. Gracias, Pili. Zaira, tu turno. Gracias. Y para yo también ceñirme un poco al tiempo, coincido con Pilar, en el caso de América, pues también, como ya bien lo mencionaba, es una cosa casi que global, el tema del control de flujos migratorios y la política de seguridad. En el caso específico, pues, de América no hay este sistema como lo hay en Europa, que es de derecho comunitario, en donde pues existe como un paraguas que trata como de visualizar los flujos, los fenómenos migratorios y también cómo se gestionan, ¿no?, entre los países que conforman pues esta comunidad. En el caso de América, pues los países hacen un esfuerzo a lo individual para atender los flujos que en un determinado momento pues tienen que gestionar y tienen que articular. Y así pues, bueno, yo puedo mencionar algunos ejemplos en donde pues, se centra mucho esta mirada de la securitización, que creo que es una de las principales características, sobre todo en el caso de América Latina, en el que muchos de los casos, pues los marcos normativos que se implementan en estos países para gestionar los flujos migratorios, pues se concentran justamente en esto, en contener y en restringir la migración. Y que muchos de estos casos o de estos marcos normativos se apartan de esta mirada del respeto y de la protección de los derechos humanos. Y obviamente pues no observan los estándares internacionales en materia de derechos humanos que son aplicables para la migración. Y que en el caso del sistema interamericano, pues para específicamente, por citar un ejemplo, para el caso del flujo de personas venezolanas, que ha sido una cosa que ha tocado a toda la región, existen como unos parámetros para su gestión y para que sea una migración segura y ordenada, ¿no? Y además, también podemos ver algunos otros ejemplos que tienen como esta mirada de seguridad, que tienen esta mirada de control, pero que no ven el derecho propiamente a migrar, que está contemplado pues, en el marco internacional de los derechos humanos. Y así podemos citar los casos de México y de Guatemala, justamente para la contención de la migración ecuatoriana, porque en los últimos años los ecuatorianos han empezado a migrar nuevamente, ¿no? De hecho, a lo interno, pues se habla de una tercera ola migratoria, ya eso algunos especialistas pues tendrán que abonar en la discusión en ese sentido, pero bueno, específicamente estos dos países, a partir del año 2021, pues empezaron a implementar otra vez el requisito de visa para el ingreso a sus territorios, con la mirada de contener el ingreso de personas ecuatorianas. Pero esto no quiere decir que es que dejen de entrar. Evidentemente hay una disminución del ingreso, pero por vías regulares, pero se incrementa el ingreso por vías irregulares, lo que ocasiona en muchos casos ponerlos en una situación de vulnerabilidad o de doble vulnerabilidad. ¿Y esto a partir de qué? O sea, si revisamos un poco las cifras, la Subsecretaría de Migración ecuatoriana, que pertenece al Ministerio del Interior, ha compartido con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, específicamente con un grupo de investigación que se articuló entre el IAEN y el COLEF, y del cual yo tuve el inmenso honor de formar parte. Empezamos a hacer un análisis de las cifras de personas ecuatorianas que estaban saliendo
y que tenían como destino México. Y una de las cosas que nos llamaba la atención es que el porcentaje mensual o la cantidad de personas mensual que salían y que no retornaban era de un alrededor de un aproximado de 14.300 personas, ¿no? Y esto hasta mes de julio. ¿Por qué? Porque a partir de septiembre del 2021 es cuando empieza a imponerse el tema de la visa. Y esta política, y es importante como que resaltarla, no es una medida que haya querido tomar México de manera igual, sino también muchas veces son medidas que se toman por presiones, obviamente, de los Estados Unidos, porque un grupo significativo de personas tiene su horizonte en llegar a los Estados Unidos como destino final, ¿no? Como para reorganizar su proyecto de vida. Entonces, muchas de las medidas migratorias que toman también los países centroamericanos se relacionan mucho con las directrices que vienen o la visión, la mirada que tiene los Estados Unidos, porque es justamente para ir haciendo contención, ¿no? En el camino. Entonces, para rescatar un poco lo que mencionaba Pilar, es interesante cómo en la Unión Europea se maneja esta temática de una forma diferenciada en lo que es en América Latina, en América de forma general. O sea, no hay como una integración en donde podamos tener una mirada general y en donde todos nos sentemos a conversar y podamos tomar decisiones en ciertos puntos. O sea, y ya quizás más adelante en el webinar podemos conversar de lo que está ocurriendo ahora en Selva del Darién. Entonces, y que no ha habido como esta cuestión que sí hay en Europa. Gracias, Guadalupe. Gracias, Zaira. Bueno, creo que Zaira al final de su intervención ha hecho un resumen de esta inquietud, de esta primera palabra, ¿no? La diferencia que hay entre las políticas de la Comunidad Europea y las políticas que se manejan en cada uno de los países de América, ¿no? Y que básicamente tienden a ser de seguridad y control, más de restricción y de contención que de acogimiento en cada uno de los países. Dentro de esta misma temática, me gustaría que ustedes pudieran expresar sus ideas, y en primer lugar le voy a pedir a Zaira que de estos retos, ¿qué retos podemos esperar de estas políticas de gobernanza migratoria en ambas regiones? Para garantizar sobre todo lo que sí nos interesa a la mayoría de habitantes de este planeta, los derechos humanos, ¿no? Y que no se primen las razones de seguridad, de control, como nos decía hace un momento Zaira, para la contención de los flujos migratorios. En definitiva, pues, ¿cuál es el papel, cómo se garantizarían esos derechos humanos en estos procesos de migración? Zaira. Gracias, Guadalupe. Nos preguntaba sobre, por aquí por el chat nos piden que repitamos la pregunta cuando vayamos a contestar. Entonces, bueno, Guadalupe nos estaba preguntando sobre cuáles son estos retos que se nos plantean en materia, obviamente, de políticas y gobernanza migratoria para ambas regiones, es decir, Europa y América, ¿no? Que busquen y que estén orientadas a la garantía de los derechos humanos y que no primen, obviamente, las razones de seguridad, control y contención de los Exactamente. Yo he identificado algunas, ¿no? Esta primera tiene que ver obviamente con la integración, con este diálogo regional que es necesario, sobre todo porque han ido cambiando los flujos y cada flujo tiene una particularidad. Y esa particularidad o singularidad de los flujos demanda de los estados una articulación distinta, ¿no? Y en donde obviamente tiene que prevalecer el tema de la protección de los derechos de las personas, de los derechos, ¿no? Pero yo identifico también como otros de los retos estos temas normativos. O sea, tenemos que mirar o ir caminando para poder superar estas restricciones normativas que dificultan una migración ordenada y segura. Mientras existan mayores restricciones para los migrantes, sobre todo en este caso los irregulares, se les coloca en una situación de vulnerabilidad, porque no quiere decir que a mayores implementaciones normativas o restricciones van a dejar de migrar y van a dejar de salir de sus países de origen, no, al contrario, siguen saliendo, pero buscan otros mecanismos de salida. Y eso genera redes o industrias, por llamarlas de alguna forma. De hecho, algunos trabajos de investigación utilizan ese nombre de industria migratoria, y las personas acuden a estas instancias para poder hacer su
su proceso migratorio. Entonces no quiere decir que estas implementaciones normativas que hacen los diferentes estados para controlar o para contener los flujos funcionen de manera adecuada. Si revisamos las cifras, evidentemente, bueno, sí, ha habido una disminución, insisto con el caso de México y los ecuatorianos. A partir, obviamente, de septiembre, si revisan los datos, tanto de Migración México como de Migración Ecuador, vas a ver que hubo un descenso, obviamente. El ingreso de ecuatorianos fue como de 300 personas, pero eso no quiere decir que no estén ingresando por otros puntos que no sean específicamente los regulares. Entonces, hay como colocas una situación de gris en donde hay vulnerabilidades porque las personas se someten a redes que muchas veces ponen en riesgos, ¿no? Tu integridad física, psicológica, etcétera, ¿no? Otro de los riesgos que también, de los retos que yo identifico es este tema de la adecuación de la política pública, de los protocolos de atención de los flujos migratorios y obviamente que se relaciona con la parte normativa que ya mencioné. Si revisamos casos prácticos específicos, vemos que no hay como una correcta gestión de flujos, ¿no? Y que muchas veces no son tomados en cuenta los estándares internacionales en materia de derechos humanos para la temática migratoria, que son bien específicos. Y eso pone en situaciones de vulnerabilidad al migrante, sobre todo, insisto, al irregular. Y otro punto que yo también creo que es como un reto es a lo interno de los estados, este tema que se relaciona con, bueno, cómo nosotros hacemos una adecuación de nuestro presupuesto para la implementación de planes, programas y proyectos que se reflejan en nuestra política pública. O sea, en América ningún país de la región está exento de recibir flujos migratorios, y necesita el Estado sentarse a pensar con coherencia cómo la gestiono, cuál es la forma adecuada de gestionarla y cómo eso obviamente impacta en mi presupuesto. Hemos visto en los últimos años cómo la comunidad internacional ha destinado recursos, sobre todo en América, para gestionar el flujo migratorio de venezolanos y así se ha distribuido pues con las diferentes agencias internacionales que son los que reciben el dinero y luego al interno de los países, pues bueno, se destinan proyectos, programas para estudiar, evaluar y luego mostrar un panorama que permita tomar decisiones, que eso es una situación importante y que el principal actor ahí es el Estado, la toma de decisiones. Pero si yo no, a lo interno también, adecuo un presupuesto que se fije un proyecto en específico que atienda de manera adecuada y que busque con una mirada garantista de derechos, de protección de derechos, es difícil. Entonces yo veo eso que también puede ser uno de los retos y sobre todo en América Latina. Gracias. Guadalupe, te cedo la palabra. Gracias, Zaira. Pili, tienes la palabra. Gracias, muchas gracias. También un poco en sintonía con la línea que ha planteado Zaira, precisamente son esas condiciones restrictivas y securitarias que plantean las políticas migratorias, también aquí en el marco de la Unión Europea, pese a que se hacen desde mecanismos que se supone quieren defender derechos humanos, sin embargo en la práctica las políticas son a veces muy restringidas y en ese sentido pues están planteando, están contribuyendo a que se vaya construyendo una vulneración estructural de derechos humanos de las personas migrantes. Como ha comentado ella, también aquí ocurre, sobre todo en el caso de la migración irregular, porque precisamente en el sentido que ya he explicado, pues es una migración que se da en situaciones pues excepcionales. A ver, también me gustaría plantear dentro de ese tema de migraciones forzosas, la migración económica, que muchas veces, y en el marco, por ejemplo, de lo que plantea los lineamientos de la Unión Europea, no está reconocida como tal, solo se plantea como migración forzosa aquella que se da en un contexto de guerra, de alguna coyuntura, persecución política, de tipo ideológico, etcétera, que atente contra la vida directa de las personas, pero también, por ejemplo, las migraciones dentro de una coyuntura de crisis económica porque quiebra un país, etcétera, como pasa muchas veces en América Latina, pues tiene ese contexto. Y obviamente eso no se considera ni se contempla.
Hay que decir también que si uno de los objetivos principales de este pacto migratorio que tiene la Unión Europea es aumentar el número de las personas devueltas y expulsadas, pues obviamente ya ahí se ve que está un poco forzándose, ¿no? A no atender las posibles situaciones de vulneración que hubiera, sino pues quien no reúna esos requisitos, pues simplemente se expulsa. Y como he comentado antes, hay todo un dispositivo, todos unos protocolos para poder establecer esas devoluciones, ¿no? Sea directamente o a través de otros estados, y obviamente si no se va a atender a esas personas, no se distribuyen en otros lados. Y se ha planteado también el atentado que constituye para los derechos humanos, la devolución sobre todo en situaciones de eso de personas que si regresan a su país está en riesgo su vida, ¿no? Entonces, esta devolución que se quiere hacer por la aplicación de estas políticas, pues estaría obviamente, no contribuiría a esta defensa y garantía de derechos humanos de las personas migrantes. También hay que señalar que todo este costo humano, social, ¿no? que tiene esa implementación de políticas, pues a la vez está repercutiendo, y ahí veía un plano no solo normativo de lo que es la aplicación de las políticas migratorias, sino su impacto también en la sociedad, en este caso receptora, ¿no? Porque se está criminalizando a las poblaciones migrantes. Y entonces está también construyendo todo un imaginario sustentado igual por discursos políticos, sobre todo de países, perdón, partidos políticos ultranacionalistas contra las personas migrantes por el hecho de, pues, simplemente no tener su documento regular para poder circular. Entonces, eso también creo que está atentando contra eh, esta este derecho a migrar, que es obviamente parte de estos derechos que se trata de construir, ¿no? Desde una perspectiva más amplia de derechos humanos, que no solo se fije en el tema normativo. Entonces, creo que eso también hace parte de esas dificultades de implementar una política que solo tenga como fondo este control y esta restricción. Por otro lado, también que la propia construcción de una política, por ejemplo, que establece que para pedir asilo en los países europeos tengan que llegar a suelo europeo, hace que no se establezcan otros mecanismos que podrían ayudar, por ejemplo, implementando la concesión de algún tipo de visado, de permisos en los países de origen, ¿no? Se desactiva esas posibilidades. Entonces se va también restringiendo otras posibilidades normativas que puedan ampliar y dar mayor cobertura a esas personas que quieran migrar y que no se vean envueltas en estas situaciones de migración irregular, poniendo en juego su vida. Bueno, ahí concluyo porque se acaba el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, Silvi, gracias. Bueno, pues como hemos visto de las dos expositoras, la vulnerabilidad de los derechos humanos se dan más en contextos de migración no legal, digamos así, ¿no? Pero me interesa, para ir ya finalizando este coloquio y mientras el público se anima a formular preguntas, que contestarán las ponentes después de esta última pregunta, saber hacer la última pregunta de este coloquio. También para las dificultades de la modalidad humana forzosa en América y Europa, ¿qué propuestas o qué posibles salidas se pueden ofrecer a corto plazo, a corto y medio plazo? ¿Qué es lo que ustedes nos dirían al respecto? Y doy la palabra pues a Pilar en primera instancia. Bueno, es difícil ante una problemática tan compleja, tal vez ofrecer soluciones, ¿no? Hay muchos trabajos que han hecho en el caso del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, críticas, ¿no? Yo utilizando pues algunos de esos aspectos críticos, creo que para establecer cambios que se puedan hacer a corto y mediano plazo, pues sobre todo está atender, procurar que los estados atiendan, ¿no? Las condiciones de estas personas más vulnerables. Estamos hablando sobre todo, por ejemplo, y no es difícil imaginar, todas las personas que están llegando en embarcaciones de muy mala calidad a las costas europeas, sea en España, Italia, Grecia sobre todo, ¿no? Y donde tampoco hay recursos suficientes
para atender esas necesidades, ¿no? Porque como vemos las noticias día a día, ¿no? Hay gran demanda, hay hacinamiento, ¿no? Entonces obviamente pasa también porque se dote de mayores recursos de infraestructura a esos primeros lugares donde están llegando las personas. Entonces eso obviamente pasa porque las políticas públicas se amplíen, ¿no? Y obviamente se doten de ese tipo de recursos. A mediano plazo también pasa por cambiar a veces las formas en que se está construyendo esa cooperación, por ejemplo, desde la Unión Europea con los países de origen. Bueno, para no enfocarme solo en América Latina, sino también en África, desde hace años se viene implementando incluso de forma bilateral, no solo como Unión Europea, sino en acuerdos bilaterales de países, por ejemplo, España con Senegal, etcétera, políticas para mejorar, ¿no? Las condiciones en los países de donde fluyen esos flujos migratorios, ¿no? Sin embargo, creo que habría que hacer una revisión porque tras invertir algunos, digamos, varios millones de euros, pues quizá no están dando los frutos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Quizá están mal planteadas las políticas, quizá hay que hacer algunas reformas para que eso esté ocurriendo, ¿no? No se ve que sea una política con origen más efectiva, porque obviamente no se puede desactivar esos flujos que están de la necesidad de la gente que quiere sobrevivir, no puede hacerlo en su país de origen, pues tiene que ir a buscar un mejor futuro en otro lugar, en otro destino. Por último, también pues creo que hay que seguir a corto y a mediano plazo seguir trabajando las políticas de convivencia en los países tanto de origen como de destino. ¿Por qué? Porque, como digo, ahí también sería cómo la situación de la globalización de las migraciones hace que en cualquier país, ¿no? Ahora sea país de tránsito, de destino, a veces de flujos migratorios internacionales. Y bueno, como señalaba antes, está muchas veces criminalizando a esa migración y eso obviamente no contribuye ni siquiera a mejorar su inserción, su posible inserción, y también hace que obviamente la gente, ¿no? Vea a esas personas como delincuentes, criminales, a veces sin haber hecho nada, ¿no? Entonces, obviamente eso tampoco ayuda a largo plazo a que haya, digamos, una buena digamos que la solidaridad o esos mecanismos de activación de hospitalidad pues se reactiven en estas circunstancias de necesidad. Finalmente, varios, bueno, a través de distintas instituciones, pero también a nivel político se ha llamado la atención que, por ejemplo, Europa necesita recibir cada vez población migrante más, ¿no? Porque hay necesidad, ¿no? Cada vez ante el envejecimiento de la población, etcétera. Sin embargo, tampoco se están buscando, creo que, mecanismos adecuados para que esa migración sea posible, ¿no? Y que no solamente se favorezcan a determinadas nacionalidades, sino que se pueda ampliar esas formas de construir estos flujos organizados, ordenados. Entonces, ahí obviamente es un reto, ¿no? Cómo salir de una política centrada en esta restricción y control de flujos a una política que, aunque sea organizada, pero no vulnere esos derechos humanos. Gracias, Pili. Bueno, tenemos la palabra ahora a Zaira para la respuesta a esta cuarta pregunta. Gracias, Guadalupe. Yo coincido con Pilar, creo que es una pregunta bastante difícil, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ha existido un esfuerzo de diferentes grupos, ¿no? Para tratar de aportar en el debate, en la discusión, y también pues en la gestión, ¿no? De la migración forzada. En el caso específico de América Latina, yo creo que un aporte o quizás una propuesta, ¿no? Puede estar orientada a eso que decía hace un momento atrás, y es que debe de existir como un diálogo regional, ¿no? Entre los estados, justamente para que se pueda visualizar o potenciar este derecho comunitario de integración y en el que se pueda discutir sobre los flujos migratorios y que en el marco de eso pues se generen políticas públicas y quizás normativas que coadyuven a la gestión de la migración, sobre todo en el caso de la migración regular, porque hay algunos ejemplos en América del Sur,
como la Comunidad Andina de Naciones, que evidentemente tiene algunos acuerdos nacionales con algunos países para, y tiene algunas temáticas y políticas para, sobre todo, el trabajador migrante, ¿no? O el migrante económico, ¿no? Pero sobre los forzados, sobre los flujos, pues no hay como acuerdos o consensos mínimos regionales que ayuden, ¿no? Y que se canalicen para poder hacer una correcta gestión, para poder, pues, mirarlo de una forma más humana, ¿no? El tema de la migración y más o menos eso comentaba Pilar, que se criminaliza mucho al migrante, y pues eso dificulta evidentemente su proceso tanto de integración y luego de reconstrucción de su proyecto de vida, ¿no? Si en su país de origen no hay las condiciones, pues las personas salen para buscarse los medios y poder reorganizar, ¿no? Su plan de vida. Y lo propio, pues, a lo interno de los países, que exista como este diálogo constante entre el Estado, las organizaciones no gubernamentales, las internacionales, la academia y la sociedad en general, y sobre todo, pues, los migrantes que busquen tener consensos mínimos que puedan aportar en la correcta política pública y en la migración. Y hace un rato también mencionaba este tema del Darién y creo que es preciso traerlo a colación en este punto, y es porque la selva del Darién ha agarrado muchísimo auge en los últimos años, y es porque las personas migrantes, no solamente de América, sino también que no pertenecen a América, hacen cruce por la selva para hacer tránsito hasta llegar a los Estados. Y ha sido una situación que se ha documentado quizás a nivel periodístico, quizás los propios migrantes también han documentado, y últimamente también han salido algunas investigaciones académicas de profesores que se han interesado, que han puesto una alerta en la temática y han escrito y han estado indagando, ¿no? Pero no ha habido como una correcta articulación entre los estados intervinientes, ¿no? En este caso, ciertamente la selva, para los que no conocen, la comparten Colombia y Panamá. Parte de la selva está entre ambos países, y en teoría nosotros pudiéramos pensar, bueno, les tocaría a estos dos países sentarse y ver cómo hacer la gestión, y la verdad es que no, la verdad es que es un asunto que toca a la región, porque por esa selva transitan diferentes personas de distintas nacionalidades, no solamente colombianos, no solamente panameños, creo que las panameñas siquiera hacen eso. Y es una situación que toca de una u otra forma. Entonces hay que poner como una atención en la temática, y creo que es necesario esa articulación que no hay propiamente, o no está tan fortalecida en América o en América Latina. Hemos tenido algunos esfuerzos, como dijo el LACAN, o a lo mejor el Mercosur, que son estas organizaciones que están, pues, que forman parte más de Sudamérica, o también esta conferencia suramericana sobre temas de migración, donde se sientan países para dialogar, hablar y quizás, pues, reflexionar, pero no hay como acuerdos contundentes que impacten o que incidan directamente en la gestión de la migración forzosa y de los migratorios. Entonces sí creo que nos hace falta un poco eso, y también creo que nos hace falta mucho, sobre todo en la región, aquí en América Latina, pues ese impulso a los trabajos de investigación, que son insumos para evaluar el panorama, para ver las condiciones actuales, y que luego pueden servir como ese pantallazo para poder tomar decisiones y adecuar la política. Yo coincido con Pilar, no solamente es el tema normativo, pero bueno, mi formación es abogada y quizás hablo mucho en ese ámbito, pero es que tiene mucha incidencia también la parte normativa. Muchas veces se generan planes de regularización para las personas migrantes, y pues no se toman las especificaciones de los casos, de las situaciones específicas, ¿no? Y entonces los requerimientos, los requisitos, pues también dificultan un poco. Entonces, un poco para finalizar, creo que a manera general es este tema de sentarnos y desarrollar ese derecho comunitario para una correcta gestión, ¿no?, de la misma. Gracias, Guadalupe. Gracias, Zaira. Tema complejo, como bien señalaba Pilar y Zaira en su exposición, y sobre todo, pues, cuando las políticas son más restrictivas que abiertas, cerrar las fronteras de los países no es tan conveniente. Ahora mismo, como señalaba Zaira, el problema del tapón del Darién viene a ser un gran problema para América, no solo para Panamá y Colombia, porque por ahí están ingresando
tanto la migración del África como también la migración de otros países que no tienen que ver con América Latina. Bueno, ahora ahora abrimos el espacio para las preguntas de los asistentes. Mientras se van animando tanto los quienes están participando como escuchas asistentes, pues se van animando a escribir sus preguntas en el chat. Quiero, bueno, dar lectura a varias de las expresiones de agradecimiento y felicitaciones que hemos tenido para este coloquio. Y tenemos aquí una pregunta de David Sánchez para las dos expositoras que dice: ¿realmente la posición garantista por parte de los estados con algún apoyo de ONG en proteger los derechos de los migrantes forma parte de la cultura jurídica de los estados de la Unión Europea y de los estados latinoamericanos? Y en el caso de que existan como salida, ¿es suficiente por el grado mínimo de efectividad y por el grado bajo de aplicación real que lograría en un contexto sistémico y estructural de desigualdad que no se enfrenta? En realidad es una pregunta doble para las dos expositoras. ¿Quién quiere empezar? Bueno, me lanzo a contestar. Es una pregunta complicada. Un poco para responder me gustaría señalar que creo que de parte de los estados de la Unión Europea sí hay en el fondo una construcción garantista, ¿no? De cómo se ha armado la política migratoria, también sustentada en todos los tratados que hay a nivel de la Unión Europea, pero también con la base de los derechos fundamentales. Ese sentido es garantista, sin embargo, ya en términos concretos y sobre todo de aplicación, ahí tenemos un abismo donde esa política garantista pues es muy limitada. Como había comentado antes, quizá plantea algunas vulneraciones estructurales de derechos, ¿no? De derechos humanos concretos de esas personas migrantes, porque las prácticas con las cuales se está controlando y dando acceso a los países aquí de Europa, pues no se hacen y no se respeta esos derechos humanos que se dice garantizar. También, por ejemplo, un hecho concreto a través de los cuales, pues diríamos que más bien se cumple en grado mínimo, tiene que ver con la externalización de las fronteras. Como cada vez Europa, la Unión Europea en concreto, está pagando, por ejemplo, por situarnos en dos estados que son Turquía y Marruecos, ¿no? Como ya no, las fronteras ya no están en los países exteriores, o sea, que tienen límites, ¿no? Aquí en Europa, sino en los siguientes estados. En este caso, Turquía y Marruecos están haciendo de control, de filtro de flujos, y entonces se les destina una cantidad, pues, de recursos para que hagan la labor de policías de filtrado. Entonces ahí no se controla y no, o sea, habría que observar de qué manera, por ejemplo, se cumplió o no esos patrones, esos niveles de garantía de derechos humanos. En la medida de lo posible no se hace. Yo me acuerdo de un proyecto que hicimos hace años sobre la trata de personas, ¿no? En Marruecos. Vimos y observamos, por ejemplo, la gran discriminación, vulneración que sufren las personas que vienen de África subsahariana, ¿no? Entonces ahí no hay nadie que controle cómo se está cumpliendo, ¿no? Entonces, y es el paso inmediato antes de llegar a la frontera europea. Entonces, obviamente es una política interesada, donde un poco sería la etiqueta de que se cumplen los derechos humanos, pero en la práctica no es así. Entonces, obviamente plantea muchas limitaciones. Gracias. Gracias, Pili. Zaira. Gracias. Sí, es una pregunta también un poco complicada, pero yo creo que soy coincidente con Pilar en que, pues bueno, sí, por la generalidad, pues los estados se preocupan en garantizar derechos, ¿no? Y que mucha de su normativa tiene esa mirada garantista. Coincido con Pilar en que el tema está mucho en la aplicación. O sea, ya luego, cuando revisamos en la práctica cómo nosotros podemos em, ejercer esos derechos es cuando hay las dificultades, ¿no? Y justamente también cuando existe como un desfase entre este sistema garantista, proteccionista, de reconocimiento de derechos, se contrapone con la aplicación de las políticas públicas. Entonces, ahí cuando hay como este choque,
y donde obviamente se generan las desigualdades y que dificultan la integración del país receptor a los migrantes. Por poner un ejemplo, el año pasado inició un proceso de revisión de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el Ecuador. Ecuador, a partir de su constitución, ya viene con un catálogo amplio en materia de derechos y específicamente para migrantes, ¿no? Reconoce la ciudadanía universal, el derecho a migrar, etcétera, ¿no? Y todos esos principios se han trasladado a la ley especial, a la ley orgánica. Ha habido un proceso de evaluación de esa ley y una cosa interesante de ese proceso de evaluación es que puede ser que la ley tenga algunas condiciones particulares que no se hayan tomado en cuenta para el tema de garantías, ¿no? De garantizar derechos. Pero la mayor conflictividad es justamente su aplicación en la práctica. En la práctica, las personas que están relacionadas directamente con la gestión tienen muchos desconocimientos y esos desconocimientos producen vulneración de derechos. Entonces era lo que mencionaba también hace un rato, o sea, hay políticas y planes y muchos estados lo hacen de regularización de migrantes, pero luego cuando revisamos el procedimiento, quizás los requisitos para tú poder regularizarte, tienen requisitos que son imposibles de cumplir por tu propia condición, porque te piden a lo mejor documentos que no puedes obtener por la situación específica de tu país de origen, por ejemplo. Entonces esas cosas, si bien bueno, se mira como que, bueno, había habido un plan, un programa, una política pública para la regularización, que evidentemente, en teoría, pues ponen una situación un poco más de igual al migrante frente al nacional, luego los requerimientos imposibilitan ese proceso. Entonces, no tomar en cuenta situaciones particulares también genera vulneración de derechos, aun cuando exista un catálogo muy amplio que me garantice un sinnúmero de derechos, ¿no? Entonces, yo coincido plenamente con Pilar y también, pues, estos temas de no mirar específicamente las particularidades de ciertos flujos. No es igual, no tienen características similares, ¿no? Entonces, hay que diferenciar para poder garantizar y materializar, ¿no? Esa sería como mi respuesta. Gracias, Aira. Tenemos dos preguntas más, una de Milton Rocha y la segunda de San Martín. Milton Rocha, aparte de agradecer, nos dice, aprovecho para plantear la siguiente pregunta, dirigida a las dos ponentes. Si bien el problema es macro, quizás a un nivel micro y personal, ¿qué se puede hacer para que no se afecten a los derechos de las personas migrantes? ¿Qué podemos hacer integrantes de la sociedad frente a estos actos, como señala Pilar, de discriminación? ¿Y qué mensaje nos deja el ciudadano de a pie? Zaira. Ya estoy repasando la pregunta. ¿Qué se puede hacer para que no se nos afecten los derechos? Bueno, lo que hemos venido como insistiendo en este diálogo, ¿no? Pensar de una mejor manera la política pública y que se articule, como acabo de decir, con el marco normativo. Un marco normativo que puede aspirar o que puede mirar el respeto de derechos, pero mi política pública tiene que ir de la mano con eso, ¿no? Y eso obviamente va a disminuir muchísimo los temas de discriminación y desigualdad que se generan dentro de las comunidades de migrantes, ¿no? La principal dificultad a los que se enfrentan los migrantes es justamente la integración, ¿no? En su sociedad de acogida. Eso es un reto a los que se enfrentan los niños también, los niños migrantes lo tienen bastante difícil, pero su primer camino quizás es la inserción en la educación y los adultos lo tienen quizás a través de la inserción laboral. Entonces, mirar ahí cómo podemos hacer este equilibrio, ¿no? Y creo que a medida también de que se vayan pensando de una mejor forma las políticas públicas, vamos a dejar un mejor mensaje en la sociedad en general para eliminar o disminuir los índices de xenofobia, de ver al migrante como
quizá genera una amenaza para el nacional a nivel laboral o en temas de seguridad, que es en América Latina, no sé si en Europa pues se maneja muchísimo, siempre se asocia mucho al migrante con temas de seguridad o de inseguridad y esa es una percepción generalizada porque no existe como una adecuada gestión de la política pública que permita esa integración, ¿no? Entonces, creería yo que esa sería mi respuesta a esta pregunta. Gracias, Zaira. Pili. Bueno, gracias por las preguntas. Sí, yendo por lo que señala Zaira, creo que a nivel micro también podemos hacer nuestra contribución personal, por ejemplo, desactivando los bulos que hay que circulan cotidianamente, de los cuales a veces presenciamos, no compartirlos, cuestionarlos, porque eso también hace parte de que se crea un clima, ¿no? De precisamente de esa criminalización de estas personas, solo por el hecho de ser extranjeras o estar en situación irregular, como si fueran un chivo expiatorio de cualquier problema que haya al interior del país, ¿no? Desactivar todo eso ayudaría. En ese sentido también apostaría porque busquemos cada cual ser construir puentes, ¿no? De encuentro, desactivar a veces esos mecanismos ideológicos de nacionalismo ultranacionalista, ¿no? Que solamente me reconozco con otros, mis semejantes, quienes son de mi nacionalidad. ¿Por qué no ampliar y desactivar esos márgenes estrechos, ¿no? Y ser más solidarios en ese sentido, ¿no? No quedarnos, como digo, en esos márgenes estrechos y tener también expresiones de solidaridad concreta. Si vemos a alguien que necesita nuestra ayuda, pues ahí está, ¿no? Esa es una forma, creo que, de enfrentar esa discriminación que se va construyendo en el día a día con los vínculos concretos que vamos estableciendo, a veces de los que vemos, ¿no? Y entonces creo que hace parte también de esta construcción que se quiere de políticas migratorias que no solo corresponden al Estado, sino a los ciudadanos concretos para no ser sujetos pasivos. Bueno, podríamos seguir hablando al respecto, pero claro, por el tiempo, ahí me honor gracias. Vamos a tener que sacrificar la pregunta de Edgar Martínez, que espero pues que lo puedan responder vía chat o vía mail, y agradecer a todos quienes han formulado las preguntas, a todos quienes han felicitado también la realización de este evento, y darles las gracias a todos quienes han asistido también al debate que queda. Pues, como siempre, los debates de Pilar quedan abiertos, siempre dan más preguntas que respuestas, nos dejan con estas inquietudes. Y ahora pues cedo la palabra a María José para que haga el cierre de este evento. Muchísimas gracias, estimada Wadis. Felicitaciones por este interesante webinar que hemos presenciado el día de hoy. A nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador, agradecemos por la participación a las ponentes y moderadora de este webinar tan interesante, también a las personas que han asistido desde diferentes latitudes del planeta, así como a aquellas entidades auspiciantes. Indicarles que la grabación de este coloquio estará disponible en el canal de YouTube de la sección nacional del Ecuador. Estamos como IPGH Ecuador y también en Facebook. Les invitamos a suscribirse al boletín de noticias ingresando a www.ipgh.gov.es para estar enterados de este y otros eventos que realizaremos en este 2023. Muchísimas gracias nuevamente y felicitaciones. Gracias. Vamos a hacer una captura de pantalla de los asistentes, así que les invitamos por favor a que vayan encendiendo sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla de los asistentes del día de hoy. Mientras van encendiendo sus cámaras, nuevamente repetirles que nuestra página web es www.ipgh.gov.es. Nos encontramos en Facebook, en Twitter, en TikTok, para que nos vayan conociendo, vayan siguiendo las actividades que estamos realizando durante este 2023. Bueno, me parece que nadie más va a encender su cámara, entonces vamos a proceder a hacer una captura de pantalla, ¿sí? A la cuenta de 3, 1, 2, 3.
Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un excelente día, tarde, noche, desde la latitud en la que nos estén escuchando. Muchísimas gracias.